El día de hoy vamos a continuar con las clases sobre derecho empresarial, pero antes vamos a esperar unos cuantos segundos, más que nada para que se conecten las distintas personas interesadas en el curso. Sin antes, nuevamente agradecer a los amigos de la Cámara Peruana de Comercio Exterior que nos brindan la plataforma para poder desarrollar el taller sobre el quinto curso, sobre el quinto tema sobre derecho empresarial. A ver, esperamos unos segundos. A continuar con las clases sobre derecho empresarial. A ver. Perfecto. Bueno, vamos avanzando. Como les comentaba, a ver, nuevamente me quiero presentar. El día de hoy vamos a trabajar la quinta unidad que corresponde al tema de derecho empresarial. Soy el economista Carlos Huaypa Copacondori. Bueno, empezaremos dando, como es de costumbre, un ligero repaso acerca de la última sesión que llevamos a cabo, el cual trataba acerca de, de las economías de plataforma. Un tanto también hacía referencia acerca de cómo se van manejando las empresas hoy en día en el mercado nacional o internacional, para luego hablar acerca de las generalidades de las sociedades, ¿no? Que es nuestro tema de hoy. Como les comentaba, la semana pasada habíamos hablado acerca de la asociatividad, ¿no? Y cuál era la importancia acerca, o qué significaba, o qué nosotros qué entendemos acerca de la asociatividad. Y lo habíamos resumido que la asociatividad, al fin y al cabo, era un conjunto de personas, es la reunión de un conjunto de personas que desean realizar algún tipo de actividad de manera colectiva y de manera permanente, sobre todo, ¿no? De repente, para dar un ejemplo un tanto más claro, hoy en día se tienen diferentes espacios en temas de la asociatividad, ¿no? Como son las asociaciones de centros culturales, las asociaciones de vecinos, las asociaciones también dentro del rubro del comercio, también existen, ¿no? Y dentro de las asociaciones empresariales o comerciales, como les comentaba, hemos identificado que principalmente esta asociación se utiliza como una estrategia para poder agrupar competencias y recursos individuales que cada entidad o agente económico pudiera poseer, pero vamos a llamar así, dado la coyuntura, de repente el actuar individual de cada uno no permite poder conseguir los logros que uno desea. Es por eso que cuando estas pequeñas empresas desean asociarse en el rubro empresarial, lo que van a buscar en sí, o bueno, principalmente se va a constituir de 2 a más personas, y lo que va a permitir es consolidar las acciones individuales que cada uno posea, y así de alguna manera poseer algunas herramientas o competencias altamente buenas para el conjunto de empresas que se han asociado o de manera independiente, lo que va a permitir es que posea mayor competitividad, sobre todo en el mercado, ¿no? La imagen que ustedes pueden visualizar creo que da a entender muy claramente de lo que me quiero referir, ¿no? Cada empresa es un pescadito y cómo es que de repente cada uno va o toma sus decisiones independientemente del resto, ¿no? Pero con una asociación, esto permite que uno, de repente ya tengan ciertos lineamientos o ciertos estándares que puedan otorgarle mayor relevancia al nivel de las pequeñas empresas en este caso, ¿no? Y siendo también una asociación empresarial, le permite tener mayor capacidad, digamos, de poder absolver una demanda en este caso, ya sea en el rubro internacional. Y de igual manera, para el tema de las importaciones es muy importante muchas veces el tema de la asociación, principalmente por la cantidad de repente de un bien o ser, bueno, principalmente de un bien que van a importar, ¿no? Entonces, ya habíamos analizado la anterior clase acerca de las importancias de las asociaciones empresariales y es más, habíamos también dado a conocer ligeramente un tanto las características que cada tipo de asociación establecen, ¿no? ¿Cuáles serían las competencias? También, por último, hemos considerado el tema digamos, de la cuarta revolución industrial, ¿no? Si en este caso hemos llamado la cuarta revolución industrial a lo que hoy en día se conoce como
las economías de plataforma, en donde justamente para dar un repaso, ¿no? Como les comento, lo que estamos haciendo ahorita es dar un ligero repaso de la última sesión. Habíamos identificado la primera revolución industrial que comenzaba con el tema de la mecanización, ¿no? El uso, por ejemplo, de las máquinas de vapor, de la energía hidráulica y el tema de la mecanización como un elemento de sustitución para la fuerza bruta animal. El segundo, digamos, la segunda revolución industrial pasa en el tema de la producción de masa, sobre todo, ¿no? Acá hablamos del tema de Henry Ford y todo ello. La tercera revolución industrial, habíamos hablado acerca de la automatización tecnológica, el uso principalmente acerca de las TIC, ¿no? Tecnologías de la información y de la comunicación. Y por último, hoy en día estamos hablando en nuestra coyuntura acerca de la cuarta revolución, que viene a ser el tema de la digitalización. Es como el tema del Internet, el tema de tener la información en la nube, digamos, la coordinación digital, los sistemas ciberfísicos o robóticos, sobre todo, nos ha permitido que hoy en día podamos aplicar algo muy importante, que es lo que les comentaba acerca de las economías de plataforma. Bueno, para resumir, una economía de plataforma se identifica o es aquella economía que se desarrolla bajo la creación de una herramienta más allá de una simple página web. O sea, hablamos de aplicativos que hoy en día utilizan para poder comercializar e integrarse dentro de la actividad económica más que nada. Entonces, hasta aquí habíamos desarrollado más o menos el tema con respecto a la última sesión. Bueno, ahora vamos a continuar. Vamos a hablar un tanto acerca de los aspectos generales de las sociedades, para lo cual es de vital importancia poder conocer un tanto dónde podemos nosotros encontrar los aspectos generales de las sociedades. Bueno, estos aspectos contemplan la ley 28887, que contempla justo la Ley General de las Sociedades, el cual estrictamente está contemplado por 5 libros. Nuestro tema se rige estrictamente únicamente al primer libro, ¿no? En el cual habla acerca de las reglas aplicables a todo tipo de sociedades, el cual está contemplado por 49 artículos, ¿no? Entiendo que el tema de hoy sea un tanto pesado, porque vamos a analizar, no los 49 artículos, pero sí vamos a analizar de repente los artículos más relevantes para los distintos tipos de sociedades que hoy en día se estén tratando de constituir o ya estén constituidos, ¿no? Entonces, vamos a empezar identificando, digamos, las ya conocidas y famosas asociaciones de personería jurídica, que vienen a ser el tema de la sociedad anónima, contemplada una sociedad anónima abierta y otra cerrada. También vemos el tema de la sociedad comercial de responsabilidad limitada. Y algo muy importante al momento de tocar estos temas es que hay que sacar de la mente el tema de preguntarnos, ¿no? ¿Qué tipo de sociedad, digamos, presenta mayores cualidades, digamos, en el mercado que otras, ¿no? Entonces, lo voy a citar textualmente, dice: todas las formas empresariales que contempla nuestra legislación pueden ser utilizadas para realizar la actividad que decidamos realizar. La diferencia que existe entre una u otra son de carácter formal, más no de carácter cualitativo. Entonces, a través de esta nota muy importante, nosotros damos a conocer de que siempre suelen preguntar, ¿no? Profesor Carlos, ¿qué tipo de sociedad, digamos? Yo prefiero ser una SAG porque tiene mayor relevancia en el mercado. O yo prefiero ser una sociedad comercial de responsabilidad limitada porque, digamos, asume cierta postura en la sociedad. Bueno, en sí, como les comentaba, esto no tiene que ser, digamos, tan distorsionado, ¿no? Es decir, todos los diferentes 7 tipos de sociedades que establece la ley, digamos, dentro del carácter formal, es decir, hablo dentro de su constitución interna, existe únicamente ahí la variación, pero de ahí adelante no existe un carácter cualitativo, ¿no? Es decir, no va a determinar que porque soy una SAG,
una institución bancaria me va a prestar más antes que una IRL, por ejemplo. No, eso no va a primar de antemano. Lo que va a primar de repente para una institución financiera en sí va a ser principalmente el tema de su flujo de caja, ¿no? Es decir, yo por más que sea una empresa individual de responsabilidad limitada, pero si es que tengo un flujo de caja adecuado, digamos, al préstamo por el cual yo voy a solicitar, lógicamente va a ser más accesible, ¿no? Que el banco se fije en eso y no esté determinado de que, no, es que es una empresa individual de responsabilidad limitada, ¿no? Y de repente por el otro lado, yo soy una SAF, pero si tengo un mal manejo acerca de mi flujo de caja, entonces el banco no me va a prestar porque yo soy una SAF, ¿no? Entonces, desde ya hay que romper ciertos prejuicios con respecto al momento de identificar qué tipo de sociedad somos, ¿no? Es decir, no importa qué tipo de sociedad seamos, eso no va a determinar el éxito que vayamos a conseguir, ¿no? En sí, lo que determina el tipo de sociedad principalmente se establece en el carácter formal interno que cada uno se va a constituir. Si yo quiero ser el único dueño, por decir así, de la empresa, entonces posiblemente me convenga bien aperturar una empresa con personería natural, con negocio, o bien sería conveniente aperturar una IRL, ¿no? ¿Va a depender mucho? Claro. ¿Cuál me conviene? Lo tendría que evaluar. Si deseo que mi patrimonio personal se encuentre resguardado, más allá de las deudas que vaya a someter de repente mi empresa, más allá, entonces yo prefiero de repente apostar más por una IRL, porque lo que me va a permitir es que no se van a meter directamente con mi patrimonio personal, tan simplemente se van de repente, un tema de deuda, les hablo, ¿no? Se va a cancelar con el patrimonio de la empresa. Entonces, la diferencia entre uno y el otro va principalmente por el nivel de responsabilidad que vaya a asumir. Bueno, ahora vamos a detallar, pasaremos hablando un poco acerca del artículo 1 de las reglas aplicables a todas las sociedades. El artículo 1 hace referencia acerca de la sociedad. En este caso establece qué es una sociedad y cómo es que ésta está constituida, por ejemplo. Bueno, como ya han de ver, el gráfico establece que una sociedad, por ejemplo, una sociedad anónima cerrada, establece que debe estar constituida por un mínimo de 2 y un máximo de 20 accionistas. ¿No es así? Entonces, si yo deseo establecer una sociedad anónima cerrada, entonces yo voy a tener que identificar, en este caso, vamos a poner, ¿no? De que sea una sociedad anónima cerrada y que esté contemplada por Juan, Pedro, Flor y Karina, ¿no? Entonces, ahí identificamos 4 socios, los cuales en este caso van a constituir una sociedad. Para constituir una sociedad, en este caso, sea cual fuera, no necesariamente una sociedad anónima cerrada, ¿no? Va a variar, como les comento. Necesariamente es indispensable identificar el tema de los aportes y de los objetivos que vaya a desarrollar mi sociedad, ¿no? O la sociedad que estamos tratando de constituir, los cuales dentro del aporte podemos identificar ya sean aportes en bienes o servicios. Y dentro del tema de los objetivos concretamente, se da a conocer más que nada el de desarrollar actividades económicas o principalmente el de desarrollar alguna actividad civil. Eso va a depender estrictamente de la potestad por las cuales los distintos agremiados a esta asociación o socios pues, estrictamente vayan a contemplar, ¿no? Bueno, entonces es oportuno hablar acerca del capital social. Entonces, ¿qué es el capital social? Principalmente, la ley hoy en día no establece un monto mínimo ni un monto máximo para la conformación de un capital social. Y esto de repente da pie principalmente para absolver una consulta que en la anterior sesión ya se había hecho. Al momento de decir, ¿no? ¿Qué monto mínimo yo necesito para constituir una sociedad, en este caso, o una empresa? Bueno, como lo contemplaba, la ley no establece un monto mínimo ni un monto máximo. Lo que sí se recomienda es que este monto vaya a reflejar realmente el capital básico con el cual una empresa o una sociedad se vaya a constituir, ¿no? Sí. No es que porque yo tenga menos de 3.000 soles, la ley no me va a permitir de repente aperturar una SAC. Sí, no es que la ley se va a contraponer eso, ¿no?
¿sí? La ley no se va a fijar principalmente en el monto que yo vaya a poseer. Es por eso que es muy importante tener en cuenta esto, ¿no? Acerca de los montos. No existe ni un monto mínimo ni máximo para la constitución o la conformación de un capital social. Dentro de lo que corresponde al tema de capital social, estrictamente vamos a identificar dos tipos de capital social. Tenemos un capital social monetario y un no monetario. Dentro del monetario, lógicamente me refiero a aquel aporte efectivo que se realiza. Dentro del rubro de las MIPES, estrictamente, la ley, el decreto supremo número 13 del 2013 establece que no se requiere un depósito bancario, ¿no? Para el tema de las MIPES, establece que simplemente se puede desarrollar con una declaración jurada. Y dentro del aspecto o de mi capital social no monetario, lo puedo realizar en bienes, ya sean muebles o inmuebles, y esto también se va a requerir, obviamente, de realizar un informe acerca de la valorización de los bienes, en este caso, ya sea muebles o inmuebles que yo voy a aportar, ¿no? Como parte de mi capital social en la empresa o en la sociedad que yo vaya a constituir. De igual manera, para el tema de los aportes no monetarios, esto se va a desarrollar estrictamente por una simple declaración jurada, ¿no? Esto lo contempla el Decreto Supremo número 13, como les comentaba, y está ligado más que nada para el sector de las MIPES. Por el otro lado, hablamos acerca del objeto social. Y dentro del objeto social es muy importante que nosotros como socios o como empresarios o como emprendedores vayamos a considerar algunos aspectos. Que dentro del objeto social lo que yo principalmente estoy buscando realizar es detallar las actividades a las que se va a dedicar la empresa que yo quiero constituir. Y digamos, este conjunto de actividades a las cuales se va a dedicar la empresa debe estar estrictamente estipulada en la minuta. Se habla acerca del estatuto de la empresa. Un dato muy relevante a tomar en consideración es que no se permite hacer una descripción genérica de las actividades que yo vaya a realizar. ¿Y a qué hago referencia con ello? Bueno, usualmente se ve que al momento de que yo vaya a constituir mi empresa, como que al momento de establecer principalmente, digamos, las actividades que yo voy a desarrollar, se ha visto que muchos empresarios desean establecer como que actividades en general, algo así, o servicios, y si, no sé, carpintería, Pedrito brinda servicios de carpintería y actividades en general, o algo así. Entonces, digamos, la normativa sí nos prohíbe de repente generalizar la descripción de las actividades, porque las actividades para imaginemos, para cada empresa va a ser totalmente distinta. Para un carpintero, hablar de actividades en general es una cosa distinta. Para un contador, hablar de actividades en general es una cosa distinta. Entonces, la ley sí nos prohíbe por normativa el tema de poder describir de manera genérica las actividades a las cuales yo voy a dedicarme. Y ahí es muy importante que tengamos en consideración de que no existe tampoco un límite de actividades que yo vaya a realizar. Si yo, por ejemplo, hoy en día estoy desarrollando, imaginemos, la venta de, no sé, digamos, de sillones o de muebles, entonces, concretamente pondré dentro de las actividades, ¿no? Venta de tal, pero es a la vez recomendable que al momento de que yo vaya a detallar estas actividades, vaya no solo pensando en el presente, sino vaya pensando en el mediano o largo plazo. ¿Por qué lo digo eso? Porque, como les comentaba, no hay un límite al momento de detallar las actividades a las cuales nos vamos a dedicar. Y es por eso que si nosotros podemos detallar 20 actividades o 10 actividades, más o menos proyectándonos de que no solo yo voy a vender, de repente hoy estoy vendiendo muebles, pero posiblemente más adelante, de acá de 2, 3 años, yo vaya a producir muebles, o de repente vaya a vender televisores o artefactos, ¿no? Que tengan que ver más o menos con el rubro con el cual yo me dedico. ¿Puedo detallar? Sí, puedes detallar. No existe una limitante en ese aspecto. Entonces, por eso siempre es recomendable, al momento de determinar las actividades que una empresa vaya a hacer, siempre debe pensar en el presente, lógicamente, en el mediano y principalmente en el largo plazo, ¿no?
Bueno, con respecto al artículo 2 de las reglas aplicables a todas las sociedades, vamos a hablar un poco acerca del ámbito de aplicación de la ley, el cual establece que toda la sociedad debe adoptar alguna de las formas previstas en esta ley, ¿no? Es decir, las que vamos a detallar. Es decir, hablamos de de los 7 tipos de sociedades. Dentro de la sociedad, ya sea colectiva, una sociedad en comandita, una sociedad comercial de responsabilidad limitada, una sociedad civil, o dentro de la sociedad anónima tenemos una abierta y también una sociedad anónima cerrada, ¿no? La diferencia entre una y la otra, creo que ya una gran mayoría lo ya sabe, pero más o menos para detallar, una anónima cerrada dentro de la Constitución, digamos estrictamente de los accionistas, está contemplada de 2 hasta 20 accionistas. Por el otro lado, una sociedad anónima cerrada está contemplada de 2 hasta 749 accionistas. Ambos son de responsabilidad limitada. Es decir, que si es que mi empresa vaya a, digamos, a concebir alguna deuda o sanción, no se va a responder con el patrimonio personal de los accionistas, sino únicamente con el patrimonio de la empresa, ¿no? Otra diferencia entre una y la otra, dentro de la sociedad anónima abierta, es importante que sí debe existir un directorio. ¿Y por qué? Prácticamente, imagínense, ¿no? En una sociedad anónima abierta está contemplada de 2 hasta 749 accionistas. Entonces, al momento de que yo vaya a llamar a una asamblea general, a la Junta General de Accionistas, lógicamente va a ser muy complicado que imaginemos que los 500 accionistas, si es que esta empresa los tuviera, vayan de repente a reunirse, ¿no? Entonces es muy complicado y es por ende que para este tipo de sociedades, para la sociedad anónima abierta, es indispensable que debe existir un directorio que se debe hacer cargo principalmente de las decisiones o de rumbo que vaya a tomar la sociedad anónima abierta. Dentro de la sociedad anónima cerrada, por ejemplo, como está contemplada de 2 hasta 20 accionistas, entonces es más dable el hecho de que la Junta General de Accionistas vaya a reunirse. Y es por eso que no es indispensable, bueno, es indispensable, en este caso, el directorio, ¿no? Otra característica que podría diferenciar la una de la otra es que en una sociedad anónima abierta está obligada a poder comercializar sus acciones en el mercado de valores, mientras que una sociedad anónima cerrada no la puede desarrollar, ¿no? Bueno, a grandes rasgos, más o menos por ahí va la diferencia entre una y la otra. Bueno, al momento de hablar acerca o analizar el artículo 3 de las reglas aplicables a todas las sociedades, hablamos acerca de las modalidades de constitución, ¿no? Entonces, ahí lo que podemos encontrar principalmente es, digamos, una sociedad anónima, hablamos en concreto de una abierta y de una cerrada, ¿no es cierto? Esta se constituye simultáneamente, es decir, en un solo acto por los socios fundadores o en forma sucesiva mediante ofertas a terceros, ¿no? Y en cambio, para los, digamos, para los otros tipos de sociedades, como ya sea la colectiva, ya sea la sociedad en comandita, ya sea la sociedad comercial de responsabilidad limitada o la sociedad civil, únicamente esta lo puede desarrollar de forma sucesiva, ¿ok? A ver, para entender un poquito más, al momento de ver el tema de las formas de constitución, establecemos el tema de las sociedades, ¿no? Habíamos visto una sociedad anónima, la sociedad colectiva, en comandita, responsabilidad limitada y civiles. Establecemos de que una anónima, en este caso, lo puede realizar de manera simultánea, ¿no es cierto? Como observamos en la parte inferior derecha, en donde se da en un solo acto, ¿no? Y por otro lado también se da de manera sucesiva, mediante ofertas a terceros, en contrario de repente a los otros tipos de sociedades, ¿no? Bueno, el artículo 4 de la regla, de las reglas aplicables a todas las sociedades habla acerca de la pluralidad de socios. Bueno, en este caso, la sociedad se constituye cuanto menos, como ya se había dado a conocer, por 2 socios, ¿no es cierto? Que pueden ser personas naturales o jurídicas. En este caso, si la sociedad pierde la pluralidad, establece como mínimo
ella no se debe de reconstituir, ¿no? O mejor dicho, ella sí se puede reconstituir de repente. Es decir, si en menos de 6 meses esta empresa llega a reconstituirse, entonces sí estaría considerada como, o sí cumpliría este tema de la regla de la pluralidad de socios, ¿no? En este caso, si se disuelve el pleno derecho, digamos, este escenario se dibuja si es que en el lapso de los 6 meses no se llega a conseguir la pluralidad de socios que debería contener. Entonces, lo que ocasiona acá principalmente es que se disuelve, ¿no?, el pleno derecho al término de este plazo. Dentro del artículo 5, podemos encontrar el tema de contenido o formalidades del acto constitutivo. Y bueno, al hablar de repente acerca de las formalidades del acto constitutivo, lo que principalmente se da a entender es que la sociedad se constituye en este caso por una escritura pública, como ya todos sabemos. En esta escritura pública lo que en sí se hace es que principalmente esta escritura pública está contenida por un pacto social, ¿no?, que también se le puede considerar así, lo cual se encuentra contemplado en el estatuto. Y para el tema de cualquier modificación que se vaya a realizar, ¿no?, dentro del tema del pacto social, esto se requiere de repente de la misma formalidad que al momento de establecer un pacto social, es decir, bajo la misma riguridad o circunstancias se debe desarrollar el tema de la modificación que se vaya a considerar. A ver, para entender un poco más, digamos, al artículo 5 concretamente, establece que las formalidades y contenidos, ¿ok?, se constituyen por una escritura pública. Hasta ahí, perfecto, ¿no es cierto? De ahí en adelante, lo que se podría generar, el escenario es el siguiente. Esta escritura pública se escribe en el registro, ¿no es cierto? Pero para cualquier modificación a esta escritura pública, se sigue la misma formalidad, es decir, la misma formalidad que se ha generado para desarrollar esto, se va a tener que establecer para generar alguna modificación. En este caso, si no se elevó a una escritura pública, cualquier socio puede solicitarlo por proceso sumarísimo, ¿no? Es decir, hablo de un proceso sumarísimo. Sí, principalmente al hablar de un proceso sumarísimo, bueno, es una clase de juicio civil o criminal que por el caso, digamos, del trámite, que es un tanto breve, es que se le considera, ¿no?, como un proceso sumarísimo, ¿no? Bueno, al momento de hablar acerca de la escritura pública, en este caso se nombra a los primeros administradores y también contiene el pacto social que incluye el estatuto, ¿no? El artículo 6 habla acerca de la personería jurídica, el cual establece que la sociedad adquiere personería jurídica prácticamente, como ya todos sabemos, desde su suscripción en el registro público, ¿no? De repente, ahí el tema de cuáles serían los pasos al momento de, si yo quiero ser una persona jurídica, cuáles son los pasos que yo debo, digamos, seguir para constituir. Ya habíamos hablado en clases anteriores acerca de los 6 pasos que nosotros, bueno, principalmente nos requerimos al momento de querer constituir y ser una persona jurídica, ¿no? Y dentro de esos 6 pasos también hemos hablado acerca de que una persona jurídica prácticamente adquiere el tema, digamos, como una carta de nacimiento de una empresa. Obviamente requiere de un lugar de domicilio, de la actividad a la que se vaya a dedicar, y dentro de eso, principalmente el tema de la inscripción en los registros, ¿no? Es decir, ahí es como que su partida de nacimiento, donde da inicio principalmente a la personería jurídica que estaría constituida por una empresa. El artículo 7, vamos a saltarnos un poco, habla acerca de los actos anteriores a la inscripción, que justamente era lo que les comentaba. El artículo habla acerca de los convenios entre socios o entre estos y terceros. Bueno, el artículo 8, para entender un poco, vamos a dibujar
el siguiente escenario, ¿no? Se habla acerca de los convenios, ya sea entre socios, ¿no es cierto? Entre socios o entre socios y terceros, ¿no? Estos dos escenarios. Dentro, digamos, de los convenios, podemos determinar, digamos, son válidos y les son exigibles desde que sean debidamente comunicados, ¿no? Si hablamos de los pactos sociales y en el tema de los estatutos. En este caso, no se puede adoptar una denominación completa o abreviada, ¿no? Al momento de, digamos, de desarrollar el tema de las negociaciones entre socios o entre terceros. Y por el otro lado, si es que existiera, o bueno, si es que hay contradicción, ¿no? En este caso prevalece lo que ya se ha establecido en el estatuto o en los pactos. ¿Sí? Para entender mejor, vamos a dar pie al artículo 9, es decir, para complementar la idea, el cual también habla acerca de la denominación o razón social, ¿no? Establece principalmente el tema de la denominación o razón social, es decir, aquello que no se puede adoptar, en este caso una denominación completa, abreviada o razón social, si es que esta es igual o semejante a una sociedad preexistente. O también que tenga nombre de organismos e instituciones públicas o simplemente signos distintivos protegidos. En caso de que, por ejemplo, al momento de la denominación o razón social, yo vaya a constituir y vaya de repente a violentar con estos principios del artículo 9, lo que se va a generar nuevamente es un proceso de sumarismo, ¿no? Lo que habíamos hablado, que prácticamente es una clase de juicio civil o criminal, ¿no? Que yo voy a incurrir ese tipo de falta. En este caso, si es que en el tema de la denominación o razón social, digamos, si el socio, vamos a dibujar un escenario, ¿no? Si el socio separado o familiar del fallecido, en este caso, lo consiente, entonces puedo conservar el nombre del socio separado o fallecido. Si por el otro lado, por ejemplo, hay, digamos, hay una persona o el representante de una persona que consiente que se incluya su nombre, este va a través de una responsabilidad solidariamente, el que no pertenece a la sociedad, ¿no? Eso principalmente se da, digamos, en ese escenario, ¿no? El artículo 10. Bueno, el artículo 10 principalmente habla acerca de la reserva de referencia registral. Y solamente voy a leer, dice, cualquiera que participe en la constitución de una sociedad o la sociedad cuando modifique su pacto social o estatuto para cambiar su denominación completa o abreviada, o principalmente, o su razón social, tiene derecho a protegerlo con reserva de preferencia registral en un plazo de 30 días, vencido el cual esta caduca en pleno derecho. Lo que principalmente nos quiere decir el artículo 10 es que el tema de la reserva, ya sea, digamos, en estos seis pasos que nosotros hemos, digamos, antes desarrollado para el tema de la constitución de mi empresa, ¿no es cierto? Hemos hecho una reserva de mi nombre, por ejemplo, ¿no? En registros públicos. Entonces, digamos, la reserva de nombre se hace con 20 soles, ¿no es cierto? Y tiene un lapso, ¿ok? Tiene un lapso de 30 días válidos, la reserva de nombre que yo vaya a desarrollar. Pasado esos 30 días, yo prácticamente, digamos, esa reserva de nombre queda totalmente libre, ¿no? Entonces, si hay otra persona que, por ejemplo, quiere adoptar mi nombre y yo en esos 30 años, a pesar que ya he, digamos, separado mi denominación, no voy digamos, a concretar. Prácticamente en el lapso de los 30 días, el nombre queda totalmente disponible para, digamos, para que otra empresa vaya a registrar, ¿no? Principalmente es lo que nos quiere dar a conocer el artículo 10. Un caso o una nota muy importante dentro del artículo 10 es que no se puede adoptar una razón social o una denominación completa o abreviada igual o semejante a aquella que está gozando del derecho de la reserva de preferencia registral, ¿no? Es decir, me refiero principalmente a este lapso de 30 días. Si por esos 30 días, digamos, esta empresa no ha proseguido con sus trámites y no ha concretado,
Entonces ese nombre queda totalmente libre, ¿no? Para que cualquier empresa vaya a poder adoptar. Bueno, ahora pasamos a ver un poco acerca del artículo 11, el cual habla acerca del objeto social. Dentro del artículo 11 dice, la sociedad circunscribe, en este caso, sus actividades a aquellos negocios u operaciones lícitas, ¿no? Cuya descripción, en este caso, son detalladas, o bueno, son detalladas en el objeto social, ¿no? Bueno, se entiende en este caso, se entiende incluidos en objeto social los actos relacionados, ¿no? Entonces, ¿qué son los actos relacionados? En este caso, los actos relacionados con el mismo que coadyugue en la realización de sus fines, ¿no? Principalmente acá lo que se detalla son, digamos, las actividades por las cuales los fines que digamos, que la asociación o la organización o bueno, digamos, la empresa, en este caso más concretamente, vaya a buscar realizar, ¿no? Como ya lo habíamos hablado, los objetivos lo vamos a dar a entender digamos, las múltiples actividades que vayamos a desarrollar. Entonces, es lo que principalmente busca el tema del objeto social. Y dicho sea de paso, este objeto social tiene que ser, primero, lícito, ¿no? Sí, existe una normativa, y justo eso creo detalla en la nota, dice, la sociedad no puede tener por objeto desarrollar actividades que la ley atribuye con carácter exclusivo a otras entidades o personas, ¿no? Es decir, para poder, por ejemplo, yo determinar mi actividad social, imaginemos, ¿no? De que hay digamos, un grupo de socios que quieren constituir una empresa y esta empresa busca como objeto social, digamos, transgredir ciertos derechos básicos, digamos, de la libertad de un individuo, por ejemplo, ¿no? Digamos, trata de persona. Entonces, de antemano, los objetos sociales que nosotros vayamos a desarrollar o detallar en el artículo 11 establece que debe ser operaciones o negocios lícitos, ¿no? En este caso. El artículo 12. Bueno, el artículo 12 establece, o bueno, hace referencia al tema de los alcances de la representación, el cual habla acerca de que la sociedad está obligada frente a terceros, principalmente por todos los actos que vaya a poder desarrollar los representantes, ¿no? Dentro de sus facultades. Hablamos digamos, de una, no sé, a ver, de una sociedad anónima abierta, ya, para un poco variar. Sus representantes, en este caso, desarrollan algún tipo de actividad, digamos, inapropiada, vamos a llamar así, respecto a otros socios, entonces la sociedad va a tener que, o está en la obligación, de hacer frente a la repercusión, o en este caso, a los efectos que vaya a generar, digamos, el actuar de este socio, ¿no? Por eso dice, tiene la obligación frente a terceras personas respecto a los actos de sus representantes dentro de los límites de sus facultades, ¿no? En este caso, los socios o administradores responden por dos cosas principalmente, por daños y perjuicios, por decisiones que extralimiten su objeto social, ¿no es cierto? Y por el otro lado tenemos la responsabilidad, que en este caso es frente directamente a la sociedad, ¿no? Bueno, de ahí vamos a ver un tanto acerca del artículo 14. El artículo 14 habla acerca del tema de los nombramientos, poderes e inscripción. En este caso, los nombramientos, ¿no es cierto?, surten efectos desde su acepción expresa o desde que inicia sus funciones, ¿no es cierto? Hablamos acerca de los administradores, de los liquidadores, de los representantes de la sociedad, en este caso, quienes en su actividad, en este caso, cualquier revocación, renuncia, modificación o sustentación debe inscribirse en el registro en el lugar del domicilio. Sí, principalmente lo que queremos dar a conocer en este caso es que al momento de que la sociedad va a generar el tema del nombramiento, ¿no es cierto?, o de estipular cierto poder, en este caso, ya sea para el tema de administradores, liquidadores o representantes de la sociedad,
digamos, este actuar se va a tener que notificar o desarrollar bajo una escritura en el registro del lugar de domicilio en el cual se está desarrollando, digamos, este actuar, ¿no? De ahí vamos a ver el tema del artículo 19. Bueno, el artículo 19 habla acerca de la duración de la sociedad. Establece que la duración de la sociedad puede ser por plazos, determinado o indeterminado. Y esto estrictamente quien lo va a donde se va a evidenciar o donde de repente las acepciones es de repente si es que, o salvo que sea prorrogado con anterioridad, ¿no? Es decir, con anterioridad al vencimiento del plazo determinado de la sociedad disuelta por pleno derecho. Al momento de que yo vaya a constituir mi sociedad, establezco, ¿no? Si esta tiene un límite o si es que esta se va a desarrollar de manera indeterminada. Bueno, el artículo 20 habla acerca del tema del domicilio. Bueno, aquí lo que podemos encontrar es que la sociedad, en este caso, como ya todos sabemos, aquí al momento de adquirir una personería jurídica, necesariamente tiene que tener un lugar de residencia. En este lugar de residencia se debe de dar a entender y a conocer que posiblemente sea un lugar donde se van a desarrollar las actividades principales o donde se va a instalar, digamos, la administración directamente de la empresa. Textualmente da a conocer, ¿no? Dice, el domicilio de la sociedad es el lugar señalado en el estatuto, donde desarrolla alguna de sus actividades, como ya les comentaba, actividades principales, o donde instala su administración. En este caso, la sociedad constituida en el Perú tiene su, vamos a decir, creo que tenemos una nota. Ah, perfecto. En el artículo 9, disculpen, vamos a retomar, dice, bueno, ahí estábamos hablando acerca de la duración de la sociedad, ¿no? Hay una salvedad, salvo que sea prorrogada con anterioridad, vencido el plazo determinado, la sociedad se disuelve en pleno derecho. Y la nota del artículo 20 establece, ¿no?, que la sociedad constituida en el Perú tiene su domicilio en territorio peruano, salvo cuando su objeto social se desarrolla en el extranjero y fije su domicilio fuera del país. Muchos de seguro se estarán preguntando, entonces, si yo tengo una empresa, ¿no es cierto?, que tiene su sede principal en Perú, pero yo también, digamos, quiero desarrollar o quiero abrir una sucursal fuera del Perú, entonces tengo que constituir otra empresa ya, ¿no? Entonces, más adelante vamos a responder esa pregunta, pero de antemano hay que tener en cuenta lo siguiente, ¿no? Lo que les dice, la sociedad constituida en el Perú tiene su domicilio en territorio peruano, salvo cuando su objeto social, ¿no?, o sus actividades que vaya a desarrollar, se desarrollen, perdón, en el extranjero y fijen su domicilio fuera del país. Esto, lógicamente, va a estar limitado, digamos, por la residencia, en este caso, digamos, de mi sucursal, si queremos llamarlos así, ¿no? Que es, digamos, fuera del país. La normativa de sus sociedades o de la ley de sus sociedades posiblemente me exija poder desarrollar una especie de trámites. En otros lugares, por ejemplo en Chile, es como abrir, ¿no? Es decir, es como abrir una sucursal, tú puedes abrirlo allá, obviamente te registras, pero registrando el RUC del domicilio en este caso, es decir, dando a conocer de que es una sucursal, ¿no? Pero bueno, ese tema ya lo vamos a analizar más adelante, por ahora, bueno, vamos concretando con esto. Aquí también podemos, digamos, ligeramente identificar el tema del domicilio al momento de hablar de las sociedades, ¿no? Entendemos de que en este caso la sociedad, al momento de hablar de domicilio, puede ser el lugar señalado en el estatuto, ¿no?, o donde desarrollan sus actividades principales o donde esté instalada su administración, ya le habíamos comentado. En caso de discordia, ya sea en lo señalado en el registro o en lo efectivamente fijado, ¿no? Es decir, al momento de que nosotros vayamos, al momento, en caso de discordia que se vaya a generar,
lógicamente, nosotros previamente hemos desarrollado un estatuto en donde hemos también podido determinar las maneras adecuadas por las cuales se vaya a, digamos, en el peor de los casos, disolver la sociedad, ¿no? Pero si es que no, también nosotros podemos establecer o recurrir a la ley de las sociedades. El artículo 21 hace referencia al tema de las sucursales y otras dependencias, ¿no? Que era justamente lo que les comentaba. En este caso, salvo estipulación, dice, expresa en contrato del pacto social o del estatuto, la sociedad constituida en el Perú, cualquiera fuera el lugar de su domicilio, puede establecer sucursales u oficinas en otros lugares del país o en el extranjero. En este caso, la sociedad, vamos a decir así, constituida o con domicilio en el extranjero, que desarrolle sus, digamos, habitualmente sus actividades en el Perú, pueden establecer sucursales o oficinas en el Perú y fijar domicilio en territorio peruano para los actos que practican en el Perú. De no hacerlo, se le presume domicilia, bueno, se le presume un acto, ¿no?, de irregularidad. En este caso, como les daba a entender, en el tema de las sucursales u otras dependencias, es dable, lógicamente, que yo, principalmente dentro de mi territorio, es dable que yo vaya a querer constituir el tema de alguna sucursal o dependencia, lo cual es totalmente lícito, lo cual es totalmente dable y no necesariamente yo tengo que incurrir a otro tipo de registro, ¿no? Simplemente yo hago o doy informe con el RUJ, digamos, de inscripción de la empresa directamente, ¿no? En el caso del exterior, no siempre es dable, como les comentaba, en algunos lugares sí es permitido, pero en otros no. Este caso va a depender mucho de la, digamos, de la ley de sociedad o de la ley que cada país establezca al momento de dar a conocer, ¿no? El artículo 22, a ver, ya vamos cerrando, digamos, el análisis. Habla acerca del tema de los aportes, ¿no? Cada socio en este caso está obligado, digamos, frente a la sociedad, por lo que se haya comprometido al aporte al capital, ¿no? Si en este caso el aporte transfiere en propiedad a la, transfiere en propiedad a la sociedad el bien aportado, es decir, el aporte ya no prácticamente pasa a ser manos directamente de la sociedad que se está tratando de constituir, ¿no? Concretamente es lo que nos quiere dar a entender. En este caso, en el aporte de bienes no dinerarios, como ya lo habíamos hablado acerca del capital social, puede ser dinerarios o no dinerarios, se estima efectuado, ¿no?, al momento de otorgarse la escritura pública. En este caso, dentro de los aportes dinerarios se desembolsan en la oportunidad y condiciones estipuladas en el pacto social que ya se ha podido establecer previamente al momento de constituir esas sociedades o empresas, ¿no? O el tema de entrega de aportes no dinerarios. Como les comentaba, el tema de la entrega, ya sean de bienes inmuebles, el tema de aportes a la sociedad, al otorgarse estrictamente el tema de la escritura pública, o lo otro es en la entrega de bienes muebles, el tema de aportar a la sociedad debe quedar completamente a más tardar al otorgamiento de la escritura pública, ¿no? Esto prácticamente más que nada hace referencia a la forma por los cuales al momento de que yo haga mi aporte, ¿no es cierto?, sea dinerario o no dinerario, lo tengo que desarrollar. Y ya prácticamente estamos cerrando al momento de hablar un tanto acerca de la Ley General de las Sociedades con el artículo 27 y el 31. El artículo 27, al cual hace referencia acerca de la evaluación de aportes no dinerarios, ¿no? En este caso, en la escritura pública, donde consta el aporte de bienes, como les comentaba, para el momento de que si va a ser aporte no dinerario, necesariamente tengo que tener una validación y una valorización de algún especialista, ¿no?, en el área, digamos, estrictamente requerida para el tema de la valorización.
para que luego a través de una DJ, una declaración jurada, yo vaya a validar para el caso de las MIPES, ¿no? Bueno, en este caso estipula de que en la escritura pública, al momento de realizar mi aporte no dinerario, debe constar el tema del aporte en bienes, ¿no? Debe insertarse en un informe de valorización. En este caso, el registro de bienes aportados, dice, el registro de bienes aportados en propiedad es de cargo de la sociedad desde que se verifique su entrega. Es como que nosotros como sociedad ya hemos constatado y hemos validado el aporte y la valorización, digamos, en bienes que está, digamos, dando el posible nuevo socio. Entonces, de ahí en adelante, quien asume, digamos, o se hace cargo de estos bienes aportados prácticamente ya viene a ser toda la sociedad, ¿no? Entonces, por eso es muy importante que la valorización lo tenga que realizar un especialista, ¿no? Y por último, hablamos acerca del artículo 31, el cual habla acerca del patrimonio social. El patrimonio social, el cual establece, responde, ¿no?, por las obligaciones de la sociedad, en este caso sin perjuicio de la responsabilidad personal de los socios. Ahí estrictamente para cerrar el tema, lo que estamos hablando o lo que nos recuerda el artículo 31 principalmente es acerca de cuál es el papel que asumen los distintos socios al momento de constituir una empresa, ¿no? Al momento de abrir una sociedad, entonces, digamos, la responsabilidad más que nada es de la empresa, ya no es, digamos, con perjuicio personal. Es lo que usualmente o cotidianamente se conoce como responsabilidad limitada, la que estaría asumiendo la sociedad, ¿no? Y dentro del artículo 33 se habla acerca, por último, ¿no?, acerca de la nulidad del pacto social. En este caso, el pacto social, como ya sabemos, se desarrolla a través de una instancia, bueno, que está inscrita en registros públicos. Se pueden suscitar en 4 escenarios, ¿no? Solo pueden ser nulas por incapacidad o no cuenta con la pluralidad requerida por ley. El segundo es por constituir actividades contrarias a la ley, ¿no? Es decir, por eso es necesario al momento de desarrollar mi objeto social establecer todas las actividades que yo vaya a desarrollar, no solo lo que actualmente estoy desarrollando. Tercero, dice contener aspectos contrarios a las normas legales imperativas o omitidas, consignadas aquellas de la norma, que la norma exige, perdón. Y por último es el tema de la omisión de la forma obligatoria prescrita. En este caso, si es que, digamos, existe una nulidad del pacto social, dice, la demanda de nulidad caduca a los 2 años, ¿no? Si es que yo como socio, ¿no es cierto?, me uno a una actividad y yo identifico que estas, digamos, estas 4 normativas, vamos a llamar, no se están desarrollando en esta sociedad, entonces yo tengo la potestad de solicitar una nulidad del pacto social. Si es que, por ejemplo, para asociarme, digamos, es una empresa que, digamos, en su rubro establece que se va a dedicar, digamos, a la comercialización o a la importación, vamos a llamar de tecnología, yo qué sé, ¿no? De repuestos y lo que fuera, digamos, y en concreto, al momento de que yo vaya a formar parte de esta sociedad, no se está desarrollando y se está dedicando a otras actividades, entonces yo puedo presentar una nulidad del pacto, ¿no? Por eso tengo un lapso de 2 años por los cuales yo puedo hacer efecto este tema de la nulidad. Y bueno, concretamente con esto hemos terminado el curso. Entiendo que lo que hoy en día hemos analizado son acerca de las generalidades o de principalmente de los artículos generales que todas las sociedades deben contemplar al momento de constituirse. Y por último, estaríamos dando pie principalmente a poder absolver alguna duda, alguna inquietud que haya surgido, ¿no?, dentro del desarrollo de la exposición. De todos modos, les invito a que ustedes puedan desarrollar sus preguntas o de repente concretamente comentarme un poco a qué actividad se están dedicando hoy en día, si es que tienen ya definido algún tipo de sociedad, si es que están en esa inquietud de identificar qué tipo de sociedad me conviene, digamos, establecer. Con toda confianza lo pueden realizar por el chat, ¿no?, escribiendo un mensaje, o concretamente
enviándome cualquier consulta acerca de lo que pueda surgir a mis distintas redes sociales, por los cuales muy gustosamente yo voy a absolver, ¿no? Entonces, de esta manera, nuevamente agradecemos a nuestros amigos de CAMEX por el espacio que una vez más nos brinda dentro del curso de Derecho Empresarial, ¿no? Como les comento, si tienen alguna duda o inquietud, lo pueden desarrollar libremente. Vamos a esperar un minuto. Si es que no hubiera alguna consulta, de todos modos, vamos a invitar a todas las personas que se han podido conectar a poder formar parte de la sesión que se va a desarrollar el día de mañana a las 2 de la tarde, ¿ok? El tema a desarrollar concretamente va a ser más analizando el rubro acerca de la sociedad anónima, o sea, ya sea cerrada o abierta, y dentro del cual también vamos a abordar un tanto acerca de Jones Venture, de cuáles son las ventajas que establece, ¿no? Y digamos, y así vamos a dar pie a poder analizar cada tipo de sociedad, la normativa, tanto los derechos como los deberes que cada sociedad debiera comprender. Y bueno, eso sería prácticamente todo por mi parte. Agradecer bastante nuevamente a los amigos de CAMEX por el espacio. Y nada, muchas gracias. De todos modos, como les comentaba, cualquier consulta, cualquier duda, por favor, bien, lo dejan en los comentarios y yo en el lapso del día voy a poder absolver las dudas que puedan surgir, ¿no? Como les comento, el día de mañana a las 2 de la tarde les espero nuevamente, donde vamos a poder analizar un tanto más acerca de la sociedad anónima. Perfecto. A ver, tenemos un par de preguntas. A ver. Gracias, ¿no sé? Perfecto. A ver, tenemos un par de consultas. A ver. Miquita Mirka, gracias por vernos. A ver, le estoy escribiendo mi duda en el Zoom. A ver, a ver. Uy. Perfecto. Miquita, de repente lo puedes compartir también por este medio. Te agradecería bastante. Perfecto, gracias. Dice, profesor, dice una empresa lo conforma una persona natural o jurídica. En este último caso se refiere a que una persona que ya forma una empresa puede formar otra. Aquí está, perfecto. Bueno, al momento de hacer referencia al tema de que una persona, en este caso sea natural o jurídica, a ver qué dice, en este último caso se refiere a que una persona que ya forma una empresa puede formar otra. El tema de, creo que, a ver, al momento de, estábamos hablando acerca de las distintos tipos de asociación que pueden existir, ¿no? A un inicio. Habíamos identificado que las asociaciones eran de vital importancia al momento de que yo vaya dentro de mis estrategias principalmente, ¿no? Al momento de que yo vaya, digamos, poder asociarme con otra empresa, o también puede ser, por ejemplo, con una persona natural, ¿no? Es decir, ya son estrategias que cada uno puede establecer al momento de concebir una asociación empresarial, estrictamente eso. ¿Por qué principalmente se hace esto? Bueno, se hace estrictamente con los fines u objetivos que yo haya establecido. Es decir, por ejemplo, imaginemos, yo tengo una empresa y yo tengo un profesional que es un broker, por ejemplo, un broker, para el tema, digamos, de la importación. Entonces, yo con ese profesional puedo asociarme, ¿no? Sin la necesidad de poder generar una empresa. Claro que sí. Sí puedo asociarme con un profesional para no caer en este tema de querer formar nuevamente una empresa, ¿no? Así, ahí sería prácticamente la unión de una, digamos así, de una empresa con personería jurídica y de una persona natural, que en este caso sería un profesional.
a ese tema de repente sí hace más que nada el tema de la asociación empresarial, ¿no? Es lo que, digamos, lo que usualmente se puede observar al momento de establecer las estrategias de las sociedades empresariales, ¿no? En este tema, como les comento, digamos, no hay la necesidad de que al momento de establecer esta asociación yo vaya a generar o poder generar nuevamente otra personería jurídica, ¿no? No es necesario eso. No sé si a eso me refería, Nikita. De todos modos, muchas gracias por tu pregunta. Como les comentaba, si es que hay alguna duda o inquietud, de todos modos, lo dejan por favor en los comentarios y yo muy gustosamente lo voy a estar tratando de absolver en el pasar de los días o bien el día de mañana a las 2 de la tarde, como les comentaba, les vuelvo a reiterar, vamos a tratar un poco más acerca de la sociedad anónima dentro de su marco normativo, dentro de la Ley General de Sociedades, qué es lo que establece, ¿no? Sí, todos sabemos que es de 2 hasta 20 accionistas, que es responsabilidad limitada y todo eso, ¿no? Pero más allá de repente de analizar la forma de la constitución o cómo está constituida internamente una sociedad anónima, es lo que el día de mañana lo vamos a revisar ya. De todos modos, muchas gracias, ya no quiero quitar el tiempo al siguiente ponente y nuevamente agradecer a los amigos de la Cámara Peruana de Comercio Exterior. Muchas gracias, hasta luego.